La lluvia acababa de comenzar a caer sobre las colinas onduladas del noroeste del Pacífico. Dentro de una pequeña granja, María apoyó el oído contra el cristal de la ventana. Sus gallinas se habían quedado en silencio. Y entonces llegó el ladrido. Rex, el perro del vecino, aullaba hacia la oscuridad. A través de la cortina de lluvia aparecieron dos destellos, uno familiar y otro desconocido. Esa noche todos los cuentos que mi abuela me había contado sobre los lobos volvieron a mi mente, susurra. Pero esta vez algo se sentía distinto. La mañana llega suave y plateada sobre el prado. María se mueve por su rutina del mismo modo en que algunas personas recitan una oración el cerrojo, de la cerca la pala de alimento, el recuento de las gallinas. Mantiene la voz serena por Lina, su hija, que cruza el porche con calcetines de lana, aferrando una taza desportillada de cacao caliente. La noche ha dejado preguntas en la tierra, manchas de barro, el recuerdo de unos ojos en la oscuridad. Pero la luz del día pide huevos, agua y calor. María no es de las que ponen trampas. Creció creyendo que todo ser vivo hace lo que puede por comer, por tener techo, por mantener a salvo a sus crías. Aún así, el miedo deja una fina película sobre cada cosa. Revisa las bisagras 2 veces. Añade otro gancho a la puerta del gallinero. Escanea la línea de los árboles donde el pasto cede ante el silencio catedralicio de los abetos. Lina parlotea sobre los proyectos de arte en la escuela, sobre dibujar gallinas con capas de superhéroe. María ríe agradecida por las formas ordinarias del día. Entonces, las ve pequeños huecos en el barro limpios y ovalados orientados con propósito. Huellas. No caos, no matanza, solo un paso fugaz. A su lado impresiones más anchas, torpes, con el entusiasmo descuidado de un perro. Juntas, las sendas apuntan hacia el bosque como si 2 recuerdos hubieran salido a caminar. María se arrodilla, los dedos suspendidos sobre las marcas. Recuerda los ladridos, el silencio que vino después, la forma en que la lluvia volvió todo honesto. No está lista para llamarlo seguro, ni tampoco peligro. Es madre, y eso significa sostener ambas cosas. Los vecinos tienen historias, siempre. Coyotes, pumas, mapaches con manos hábiles. Y lobos, mencionados como un rumor que camina. El invierno pasado, el señor Jensen, el de la carretera, dijo haber oído aullidos entrelazados como acordes más allá del arroyo. El biólogo estatal juró que solo eran parejas de paso, no manadas establecidas. Transeúntes, decía el informe, una palabra que significa estar y no estar en el mismo aliento. María recuerda otra palabra del viejo manual de campo de su tío Coexistencia. Las páginas estaban llenas de bocetos, cercas eléctricas, luces de movimiento, perros guardianes, todas las formas en que la gente aprende a vivir donde lo salvaje y el hogar se superponen. Guarda ese recuerdo en el bolsillo de su abrigo de trabajo. Hoy no afilará el miedo, afilará la atención. Camina junto a la cerca. Aquí una comba, donde el invierno cobró su tributo. Allí un mechón de pelo dorado, enganchado en el alambre, probablemente de ciervo, se dice. Anota los lugares donde la oscuridad podría acercarse, donde el bosque puede escuchar cómo respira la granja. Cuando se da vuelta, Lina está agachada junto a las huellas, trazando el aire sobre ellas como si leyera un secreto. Juntas, recogen los huevos contando en voz alta como si fuera un juego. 11, 12, 12 y medio cuando Lina encuentra uno pequeño y tibio y lo sostiene como un tesoro. La mañana se vuelve más luminosa, pero una parte de María permanece en ese espacio delgado donde el prado se funde con el pinar. Añadirá una cámara al gallinero no por ira, sino por curiosidad. Quiere saber qué camina con ella por las noches. Quiere saber lo que el perro sabe. Quiere verlo con sus propios ojos. Para la tercera noche, la lluvia había cesado, pero el silencio se sentía más denso. Las gallinas se movían inquietas, y la mente de María repetía una y otra vez los sonidos que creía haber escuchado: el aleteo, el ladrido, el silencio después. No sabía qué la asustaba más, la idea de un depredador, o la posibilidad de que algo la observara sin atacar jamás. Al amanecer, se calzó las botas y caminó hacia el gallinero con el aire aún húmedo de niebla. A primera vista todo parecía estar bien. Entonces, lo vio una línea de huellas cruzando el barro como una frase a medio escribir, almohadillas afiladas y estrechas. Una zancada que hablaba de confianza, no de caos. A su lado, las huellas más amplias y curvas de Rex, el perro del vecino.
Ambos rastros serpenteaban juntos hacia el bosque y desaparecían entre los helechos. Caminaban uno al lado del otro, murmuró María. No corrían, no se perseguían. Solo caminaban. Una extraña mezcla de miedo y asombro se le asentó en el pecho. María tomó fotos con su viejo teléfono, no para enviarlas a nadie, sino para recordar cómo se veía la verdad antes de que el miedo la reescribiera. Notó la zancada más larga que la de un perro, precisa, deliberada. Y sin embargo, los dos conjuntos de huellas coincidían en ritmo paso a paso. Si hubiera sido una persecución, habría visto el caos, la tierra desgarrada, las marcas del sprint. Pero esto parecía como si dos animales recordaran cómo moverse juntos. Su abuela solía decir que los lobos cargan la memoria de cada sendero que recorren. Tal vez por eso, había regresado. No para llevarse nada, sino para buscar algo que había perdido: un olor, una voz, el ladrido de un viejo compañero. No quería creerlo todavía, pero una parte de ella ya lo hacía. María siguió el rastro hasta que la hierba lo devoró por completo. En el borde del bosque se detuvo. No se oía nada salvo su respiración y el crujido lejano de los árboles. Por primera vez, susurró hacia el silencio, no con miedo, sino con reconocimiento. Si estás ahí, te veo. Luego regresó hacia la granja, las botas pesadas de barro, el corazón más ligero que antes. Esa noche, María colocó una pequeña cámara de seguridad detrás del gallinero. Se dijo a sí misma que era solo por precaución, para calmar la mente, para explicar las gallinas desaparecidas. Pero en el fondo, quería ver quién caminaba por esos pasos. El bosque no respondía a preguntas, solo las devolvía en susurros. A medianoche, la luz roja de la cámara parpadeaba en silencio dentro de la oscuridad. La lluvia goteaba desde los aleros, el mundo reducido al latido del viento y al roce de las hojas. Dentro de la granja, María se sentó junto a la ventana, el portátil abierto, la transmisión en blanco y negro fluyendo en un silencio denso. Pasaron las horas. Mapaches iban y venían. Una lechuza descendió rozando el suelo. Y entonces, movimiento. Una silueta emergió desde la línea de los árboles, delgada, gris, cautelosa, pero sin miedo. Detrás de ella, otra. Un perro. Rex. El lobo no atacó. Ni siquiera se acercó al gallinero. Se quedó quieto, firme, observando, como si escuchara algo que solo él podía oír. Y Rex, el perro, no ladró. Movió la cola una vez, luego otra, con esa calma que solo nace del reconocimiento. Entonces, el lobo giró, lanzó una última mirada hacia la casa y desapareció entre los árboles. No era el hambre lo que había traído, no era el olor a gallinas. Era algo más antiguo: reconocimiento, memoria, tal vez amistad. María recordó lo que el vecino había dicho meses atrás. Rex había sido adiestrado en un centro de rescate de fauna silvestre, uno que albergaba lobos en rehabilitación. El pensamiento la hizo estremecerse. ¿Había sido esto un reencuentro? María se inclinó hacia la pantalla, revisando las imágenes, cuadro por cuadro. Dos criaturas, una doméstica, otra salvaje, encontrándose en la quietud de un mundo humano. Sin dientes, sin amenaza. Solo un instante de comprensión capturado por una cámara que pretendía probar algo muy distinto. Quizá, susurró, no vino a cazar, sino a recordar. A la mañana siguiente, el mundo se sentía diferente. No más seguro, no más tranquilo, solo distinto. María preparó su café, pero se olvidó de beberlo. La imagen de Rex y el lobo de pie juntos se repetía detrás de sus ojos como una melodía imposible de apagar. Necesitaba saber por qué. Cuando bajó por el camino de tierra hacia la casa del vecino Rex, corrió a su encuentro, cola en alto, ojos brillantes. No había culpa ni tensión, solo la calma fácil de una criatura que sabe que no ha hecho nada malo. El vecino Tom Jensen rió cuando ella preguntó por el centro de rescate. Así dijo, Rex formó parte de un programa de entrenamiento en Idaho. Tenían lobos allí, lobos de verdad. Era apenas un cachorro entonces. Socializaban a los perros para estudiar el comportamiento entre los caninos domésticos y los salvajes. Supongo que nunca olvidó a sus compañeros de juego. María miró hacia el bosque. Un cachorro y un lobo, antes juntos, ahora separados por el tiempo. Quizás eso explicaba las huellas. Quizás eso explicaba el silencio. Regresó a la granja y abrió de nuevo su portátil. Cuadro por cuadro, analizó el video, la forma en que las orejas del lobo
se inclinaban cuando aparecía Rex, el leve alzamiento de la cola una señal sutil de paz. No era un comportamiento de caza, era reconocimiento. Era el gesto que haces cuando encuentras algo que creías perdido para siempre. Lo conocía, susurró María. Lo recordaba. Por primera vez, sintió una punzada no de miedo, sino de empatía. ¿Qué se sentirá caminar al borde de un mundo que ya no reconoce tu olor? Esa noche María no pudo dormir. Cada crujido del granero, cada gemido del techo parecía tener un significado. Imaginó al lobo moviéndose entre los árboles, el hocico, al viento guiado por los aromas de heno plumas y vieja amistad. Imaginó a Rex también inquieto, con las orejas orientadas hacia las colinas. Y en algún lugar allá afuera, dos historias, una salvaje, otra humana, comenzaban a entrelazarse de nuevo. Antes de dormir, María escribió en su pequeño cuaderno: el miedo protege, pero la memoria conecta. La dejó junto a la ventana y apagó la lámpara. Afuera una fina niebla se deslizaba sobre el prado, y en algún lugar más allá, el lobo esperaba. La tormenta llegó antes del atardecer, no suave, sino viva, salvaje, como algo que recordaba su propia naturaleza. La lluvia tamborileaba contra el techo de hojalata. El viento doblaba los árboles en formas casi humanas. María intentó distraerse con pequeñas tareas, cerrar los sacos de pienso, revisar las ventanas, pero la ansiedad en el aire era tan densa que casi se podía saborear. Incluso Rex, normalmente tranquilo, paseaba inquieto por el porche, la cabeza baja, la cola agitándose con nerviosismo. Entonces llegó el sonido, no trueno, no viento. Un ladrido profundo gutural, seguido de un solo aullido largo que cortó la tormenta como una hoja de luz. Venía del campo. María se quedó inmóvil. Su hija, Lina, asomó la cabeza desde la puerta del dormitorio y susurró: «Mamá, ¿es el lobo María?». Asintió. Lentamente tomó la linterna y se puso el abrigo. Le dijo a Lina que se quedara dentro. Pero Lina no se movió. Su voz pequeña, suave pero firme siguió: «Mamá no quiere hacernos daño». María salió a la tormenta. El haz de la linterna temblaba bajo la lluvia hasta que encontró un par de ojos no rojos, solo reflejando su propio miedo de vuelta. El lobo estaba en medio del campo, empapado, inmóvil. Detrás de ella, Rex ladró una vez agudo y protector, pero luego se detuvo, cola a medio alzar, orejas atentas. Por un instante todo quedó suspendido. La tormenta, la lluvia, incluso el aire parecían esperar algo. María levantó un poco la luz, la voz temblorosa: «No tienes que huir». El lobo dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto, como si dijera: «Entiendo». Un relámpago iluminó la escena, un breve instante en que humana y animal quedaron enmarcados juntos, ni cazadora ni presa. María sintió algo moverse dentro del pecho, como la primera respiración profunda tras años de contenerla. Ya no era la observadora, diría después, era parte del silencio entre nosotras. El lobo parpadeó, una vez giró y se desvaneció en la tormenta, dejando solo ondulaciones de lluvia tras de sí. Rex no la persiguió, solo se sentó junto a María mirando el lugar donde había desaparecido. Por primera vez en meses, ella no temió la oscuridad más allá de la cerca. Susurró hacia la tormenta: «Gracias». Por la tarde, la tormenta era solo un recuerdo. La luz del sol se derramaba sobre el valle como un acto de perdón. El barro comenzaba a secarse y el bosque ya no se sentía como un muro, sino como un vecino que respiraba suavemente más allá de la cerca. María caminó por el camino de tierra hacia la granja de los Jensen. En sus manos llevaba una pequeña memoria USB con las grabaciones de la cámara. No era prueba de un depredador, era prueba de una verdad que nadie esperaba. Cuando llegó al porche, Tom y su esposa reparaban una puerta. Rex fue el primero en correr hacia ella, moviendo la cola como si quisiera explicarse. María sonrió. «Quizá quieran ver esto», dijo. Esa noche la mitad del vecindario se reunió alrededor de su portátil, granjeros, ganaderos, incluso el cartero, que juraba haber visto unos ojos amarillos entre los arbustos. Vieron el video, el lobo saliendo de los árboles, el lenguaje corporal de Rex, calmo, familiar. Sin sangre, sin violencia, solo reconocimiento, una pausa y partida. Cuando terminó el silencio, se apoderó del grupo. Tom fue el primero en romperlo. «Parece que hemos estado vigilando el lado equivocado de la cerca», dijo. Esa noche, por primera vez en años, nadie habló de trampas ni recompensas.
Hablaron de cercas, sí, pero de cercas de luz, no de alambre de púas. María sugirió sensores de movimiento y recintos seguros, no para mantener afuera a lo salvaje, sino para recordarle dónde empieza el hogar. Y juntos acordaron algo poco común, dejar espacio para lo que vive más allá de su alcance. María nunca lo llamó perdón, lo llamó equilibrio. Las gallinas dormían tranquilas ahora, y ella también. El miedo había sido reemplazado por atención, la sospecha por respeto. Y aunque el lobo nunca regresó, su lección permaneció en la luz que ahora brillaba suavemente en el borde de cada granja. Lo salvaje no siempre se queda más allá de los árboles, dijo. A veces camina directo por nuestros corazones para recordarnos quiénes somos. Pasaron las semanas. El otoño se hizo más profundo, las mañanas más frías, las noches inmóviles. La lluvia ya caía con menos frecuencia, dejando en su lugar escarcha, un aliento blanco y suave sobre el prado. María se despertaba temprano cada día, a veces antes del amanecer de pie, junto a la ventana con su taza de café, escuchando. Ya no faltaban gallinas, ya no había ojos en la oscuridad, solo el leve ritmo del viento entre los árboles, pero algunas mañanas, cuando la niebla descendía desde la colina, creía oírlo lejano, tenue, solitario, un único aullido que cruzaba el valle. No era una amenaza, no era una advertencia, era una despedida. Y sonreía, porque esta vez lo entendía. En el silencio que seguía, María comenzó a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, como las gallinas se agrupaban más cerca cuando llovía, como los ciervos caminaban con suavidad por el huerto al anochecer, como Rex, ya envejecido, miraba siempre hacia la línea de los árboles antes de acostarse a dormir. Comprendió que el lobo no había venido a cambiar su vida, sino a recordarle qué era la vida, un equilibrio entre el miedo y la fe, entre lo que protegemos y lo que dejamos andar libre. Lo salvaje no desaparece cuando dejamos de temer, le dice. Solo aprende a vivir a nuestro lado en silencio, con paciencia, esperando ser visto. Antes creía que las cercas me mantenían a salvo, susurra María. Ahora sé que a veces solo me impiden ver la verdad. Apaga la luz del porche y vuelve al interior su silueta recortada contra el resplandor del amanecer. El bosque murmura quedamente vivo, pero invisible. La historia que comenzó con miedo termina en comprensión y el eco de un lobo en algún lugar lejano la lleva hacia adelante.